¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes nuevamente con el programa El Informativo Ecuador Rebelde, que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Como siempre compartimos con el licenciado Juan Centurión Onofre. Hoy, queridos amigos, vamos a tocar el tema de la corrupción, que es el mal que tiene el Ecuador y que no se lo puede solucionar o no se lo puede sanar. La corrupción ha tomado todas las instancias y las funciones del Estado, no hay nada que se pueda escapar. El imperio de la corrupción en el Ecuador llegó a su límite, a tal punto que las autoridades, el gobierno, no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada, que parece que es la situación, porque así lo vemos, así se nota. Esto aumenta cada vez mayor. Fíjense, amigo y Juan, que en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, las mafias se lo han tomado. Así de fácil, se lo han tomado la mafia. El gerente del hospital lo han secuestrado y hasta el día de hoy aparece. El año pasado mataron a la responsable financiero del hospital, una chica que era decente, una chica correcta, la mataron. ¿Por qué? Porque ya en la costumbre, Juan y amigo, es que las mafias van al hospital, en este caso al director, al gerente financiero, y le dicen: mire, aquí está el contrato, firme el contrato nada más, que el trámite lo hacemos nosotros. Y eso es descabellado, pero ¿cómo va a ser un trámite que es bastante complejo? Tiene que ver con las altas autoridades del IES, tiene que ver con Contraloría, es complejo, después tiene que publicarlo en el CERCOT, y hay que hacer 3 publicaciones en el CERCOT para que ese contrato lo aprueben. Pero no dice, ya el contrato, el trámite lo hacemos nosotros, ustedes firmen nomás. Y como la chica no firmó, la mataron. Entonces, Juan, ha llegado al borde de este país la corrupción. Bueno, primero un cordial saludo a todos los que nos están escuchando y observando. Efectivamente, el IES, no solamente el IES, pues eso es lo que estaba reflexionando, no solamente el IES, la corrupción ha arropado a todas las instituciones del Estado, de todo el país, alcaldías, prefecturas, el gobierno central, en fin, la corrupción está por todos lados, inclusive en la empresa privada también hay corrupción, porque la empresa privada, para conseguir un contrato con el gobierno, porque el gobierno, el Estado ecuatoriano es el más grande comprador de todo el país. Entonces, para conseguir un contrato con el gobierno, la empresa privada tiene que dar coima. Al dar coima, está corrompiendo, está en curso en actos de corrupción. O lo contrario, cuando piden dinero para algo que el gobierno quiere, y entonces piden dinero a los funcionarios públicos para que poder hacer esa compra, esa cuestión. Pero yo quiero sin tratar de justificar, ¿no? Porque la corrupción está generalizada, se ha desbordado, viene desde hace, no solamente desde este gobierno, viene desde muchos gobiernos atrás. Ha sido como una mata que se la sembraron todos estos partidos políticos que han pasado por el poder, dejaron un grano de su maldad y de su corrupción en los sistemas públicos, en los sistemas gubernamentales, y ahora eso es lo que estamos viendo, ya ha desbordado. Entonces, pero hay otra cuestión muy importante. Como digo, este país, cuando se hizo a la vida pública, se fundó el Estado ecuatoriano en el año 1830, yo siempre recuerdo eso.
los que formaron este país, los hijos de los españoles, sabémoslo así, eran corruptos, pues, porque los españoles también eran corruptos en la época de la colonia. Desde ahí viene. Las cosas no son gratuitas, ni vienen por arte de magia, ni vienen por esta época, ¿no? Es una cuestión, y por eso yo siempre digo, Sauro, y tú conoces muy bien, que la dialéctica nos enseña una interpretación. La dialéctica es parte de la filosofía que estudia los procesos y el desarrollo en el aspecto económico, social. Son confrontaciones que se van realizando y van surgiendo cosas como en este caso. La corrupción no es de la noche a la mañana, eso ha tenido su origen. Como digo, el origen esencial fue de la época de la colonia, cuando vinieron los españoles, que la mayoría eran salidas de las cárceles de España, que las mandaban para acá. Y aquí empezaron a robar, a asesinar, y además le robaban al mismo rey, pues. Porque el rey, como decía que toda esta América Latina era de él, entonces él vendía terreno al 5%, le daban el quinto real, tenían que pagarle al rey. Entonces el rey mandaba a su contador como en las minas de oro, pues, o de plata, eran miles de millones, mandaba a su contador, pues, para que esté ahí vigilando. Y entonces los señores estos matarifes, llamados conquistadores, engañaban al mismo rey, pues si producían 100 decían que eran 50, y sobre los 50 le daban su participación al rey. Y luego siguió el tiempo. Fíjese que hay un libro que se llama Noticias Secretas de América, escrita por los hermanos Ulloa, que vinieron por ahí cuando vino la Condamine y toda esa misión. La misión francesa. Ellos vinieron y escribieron un libro de su memoria que recorrieron toda América Latina con la misión francesa, la Condamine. Y ellos ahí dicen, pues, que aquí había contrabando, que robaban, que en fin, hacían diabluras y medias. ¿Quiénes eran los españoles? Cuando formaron el Estado ecuatoriano, ¿quiénes lo formaron? Los hijos de los españoles, los denominados los criollos, que tenían esa calaña. Entonces hicieron este país para ellos. El Ecuador tenía 1 millón de habitantes en aquella época, y resulta que solamente en la Constitución se permitía votar a 40.000 personas. De 1 millón, 40.000 eran... Es decir, el Estado ecuatoriano era de esos 40.000 personas, hijos de españoles. El resto siguieron siendo esclavos, se continuó el martirio, la esclavitud, en fin, tantas cosas. Entonces luego ahí se ha ido, cuando ya era república, los gobiernos se sucedían unos a otros, era el robo, pues yo seguía, ¿acaso el robo es recientemente? El robo viene... uno de los pocos que no robaron, no sé si coincidimos, fue Vicente Rocafuerte. Sí. Fue uno de los excepcionales, porque Vicente Rocafuerte era millonario para la época, súper millonario, y más bien él, su sueldo no lo cobraba, y ese sueldo fundó un colegio que ese es el origen del Vicente Rocafuerte, que antes se llamaba Colegio San Vicente. ¿Quién lo financiaba? El presidente de la República, Vicente Rocafuerte. El único, por esa época. Porque ese Juan José Flores, ese es un asaltante de camino, que se hizo presidente y cogió un estado como este para robar y saquear. Después vinieron, durante todo ese tiempo, a excepción de García Moreno, que creo que no le dio tiempo para robar mucho porque lo mataron. En cambio, a ese le gustaba matar gente. Y regresar a la iglesia. Matar gente y ir a la iglesia a encomendarse a Dios por sus pecados de matar gente. Y después por eso lo mataron. Y de ahí todos estos presidentes que han pasado, Urbina,
este otro, ¿cómo que se llamaba? Ignacio de Ventimilla. Ignacio de Ventimilla. Ignacio. Y fíjense que, que Flores siguió siendo un poder, porque una vez que en el año de la revolución del 6 de marzo de 1845 le quitaron el poder, después de una guerra civil, le quitaron el poder, en aquella época, Flores siguió siendo poder porque tuvo 11 hijos, todos 11 hijos, y entonces esos hijos se casaron con la alta burguesía, sí, y siguieron mandando, que era por decir un cuñado o una hija de Flores, era media pariente de García Moreno. Sí. Y además, no solamente eso, un hijo de García Moreno, un hijo de Juan José Flores, fue presidente de la República en el año 1888 a 1800, a 1882, a 1892. Claro, Del 88 al 92. Flores, hijo de Juan José Flores. Y otro hijo era jefe de zona militar cuando la revolución alfarista se dio aquí en Guayaquil. Él era jefe de la zona de aquí de Guayaquil y sacó los soldados a darles balas al pueblo que apoyaban a Eloy Alfaro. Pero no pudo eso. Entonces, todos estos elementos corruptos han seguido sucediéndose, a excepción de Eloy Alfaro, a excepción de algunos gobiernos, que creo que el de la Revolución Juliana, no sé si el general Rodríguez Lara, en fin. Pero hay toditos estos demócratas que no tienen nada, han robado, pero mira, es importante lo que tú reseñas, lo de Vicente Rocafuerte, ¿no? Y si retomamos la historia y le vemos en otra visión, Vicente Rocafuerte era un hombre que tenía las intenciones y en su pensamiento de crear una nación fuerte que se desarrolle, porque él también había estado en los Estados Unidos y había visto el proceso de desarrollo de Estados Unidos como nación, que es bueno, el desarrollo de Estados Unidos, cómo ellos crean su nación y cómo se desarrolla, que también lo tuvo ese pensamiento Bolívar al crear la Gran Colombia. Pero desde Bolivia, con ese pensamiento, lo rescata Vicente Rocafuerte, y también lo tenía Olmedo. Pero ahí debemos de contar, ahí han venido, como tú indicas, una serie de personajes, de ladrones, muchos dichos ladrones descarados, y llamados élites. Y no eran élites, pero cuando estaba el dominio español, ellos eran ciudadanos de segunda clase. Los criollos eran claro, ciudadanos de segunda clase. Tenían que comprar marqueses y todas esas cosas. Luego, como dicen a la revolución, los marqueses, el 19 de agosto. Los marqueses de Solanda, los marqueses. Entonces, eran radicados en Quito, particularmente. Ciudadanos de segunda categoría, por eso es que también estaban para que se entienda. Es que ¿cuál es la corrupción de estos marqueses? Que compraban los títulos, claro, iban a España y el rey vendía títulos. Sí. Entonces, como habían hecho plata robando aquí en el Ecuador, saqueando, explotando al indio, se habían enriquecido, iban a España y compraban un título, la duquesa de Solanda, la duquesa de Perico de los Palotes, pues compraban entonces, el título. Esa élite es la que viene gobernando el país. Es la élite que nos siguen gobernando, de una u otra manera. Ellos dicen que la democracia, ¿qué democracia hay aquí, señores? La democracia es el instrumento de las oligarquías para hacernos creer que el pueblo designa al presidente. Ellos mismos son los que ya saben quién va a ser el presidente, a quién dejan, a quién matan, como a Villavicencio, a quién lo impiden, como Jaco Pérez, con fraude descarado y con el silencio de los grandes medios de comunicación de las élites. Y entonces esa es la corrupción que hay en el país, pues señores.
No hay el ejemplo más perfecto es Villavicencio, que su campaña la basó en las denuncias y en la lucha contra la corrupción. Fíjense que él dijo días antes de las elecciones que lo maten, dijo que él iba a militarizar los puertos de Guayaquil, que iba a militarizar, y a la semana lo mataron, porque por ahí es que se envían las drogas. Si aquí hay puertos que privados, ¿qué tiene que ver eso? Los puertos deben regresar al Estado, a manejo del Estado. Y también dijo el puerto de Guayaquil es Contecón. Imagínense, lo tiene ahí. ¿Ese puerto de Pozora qué hay? El puerto de Pozora y el puerto Bolívar, que lo entregaron, creo que hasta gratis por 50 años. 50, semejante barbaridad. El puerto de Guayaquil ya tienen como 30 años. Oye, esta gente viene y dan las cosas como que si fueran de ellos, porque porque ellos sí cuidan sus billetes, sus empresas. El señor Correa fue el que entregó, porque hay que decirlo con nombre y apellido, pues él entregó a 50 años Puerto Bolívar. Luego el puerto de Guayaquil, él lo entregó también. A pesar que se le dijo al señor presidente que era un mal negocio para el Estado, que el Estado iba a perder con esa concesión del puerto de Guayaquil a la Contecón, famosa Contecón. Pero aquí lo que uno dice no vale, pues, ¿no? Lo que uno dice, porque enseguida estas grandes empresas, Contecón, y que vaya usted a saber, y que una empresa turca, que son ellos mismos, sí, que van a Turquía, forman una compañía. Como yo siempre digo, cogen a un abogado muerto de hambre por ahí, que en todas partes hay abogados muertos de hambre, como también hay abogados de éxito, le pagan en Turquía, y resulta que esta gente que les paga, que le formen una compañía, y ellos son los gerentes, y acá allá le compran un terno de ropa fina, lo traen acá en avión, lo hacen llegar al Hilton o al ¿cómo que se llama? El Oro Verde, en fin. Hoteles de 5 estrellas. Lo traen y lo presentan a la prensa, ya pagada la prensa, sí, soy inversionista, y entonces que ahora yo quiero el puerto de tal parte, que me den, que ni sé qué, y que vamos a invertir miles de millones, puro cuento. Son ellos mismos, las mismas mafias de aquí, que forman compañías en el exterior y luego traen como inversionistas. Pero son ellos mismos, señores, son ellos mismos. Entonces, ahí viene el origen de la corrupción, pues. Si todo está corrupto, es un mar de corrupción. Y entonces, lógicamente, ahora la delincuencia común, que se ha dado cuenta de eso, se ha sobrepasado, pues. Bueno, si ustedes están robando y yo también, ¿por qué no puedo robar? Entonces, lo que pasa es que eso nos afecta a nosotros, los que andamos a pie, pues lo andamos a pie, entonces nos afecta porque nos asaltan, nos roban, en fin. Y mira que no hay forma de dar solución. ¿Qué dice el gobierno para combatir la delincuencia? Que vengan tropas extranjeras. Eso es buena. Mira, el ministro del Interior ha cogido y ha pedido la renuncia a 10 generales de la policía. Pero no le pida la renuncia al comandante general, pues. Ese es el primero que tiene que renunciar. No es que él es yo te aseguro que ella ha de ver algunos generales de la policía que ellos están actuando correctamente. Pero no, los que actúan correctamente son un estorbo. Claro. Los que son honrados y honestos son un estorbo. Sí. Claro que hay unos también que de pronto pertenecen a otra banda y lo sacan, ¿no? Pero son estorbos. Mira, el asunto dice ya 10 generales, que son generales de diferentes universidades. Pero comandante general que tiene que salir. Tú acabas de decir algo muy importante, que la decisión del presidente de la República de traer al ejército norteamericano para controlar el orden, para que controle el orden y para que controle la delincuencia. Eso es traición a la patria. Lo que ha hecho el señor Daniel Noboa
yo lo califico de traición a la patria. Pero desgraciadamente aquí el ejército, las Fuerzas Armadas, que son los que deberían pues en este momento actuar y calificar ese acto como de traición a la patria. ¿Por qué traición a la patria? Primero porque la Constitución prohíbe que vengan tropas extranjeras. Es claro, el artículo 5, bases extranjeras y de ninguna naturaleza. Pero el señor Daniel Noboa le ha dado potestad que el ejército norteamericano puede entrar sin visa, sin pasaporte, traer cualquier armamento, traer cualquier material, nadie paga aranceles, no paga nada, pueden hacer, son los agentes 007 que pueden hacer lo que les da la gana. Y si ellos matan a un ecuatoriano, o lo violan, o hacen cualquier barbaridad, no le pueden hacer nada, porque así el señor presidente Daniel Noboa les ha permitido en el documento que han firmado, en el documento. Entonces yo digo, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Esa es una demostración de que es una ofensa para las Fuerzas Armadas traer una fuerza militar extranjera para que le haga competencia a las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es una demostración del fracaso de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas han fracasado. Las Fuerzas Armadas están haciendo un papel, son un organismo que no le compete la lucha contra la delincuencia, pues sin embargo lo están haciendo bien, están reforzando a la Policía Nacional, pero en el elemento político no hay pues la correspondencia, las mismas medidas. En la administración de justicia no hay pues la misma medida de apoyo a estos cuerpos uniformados como el ejército y la policía para combatir la delincuencia. Y en el ámbito político también el gobierno no hace nada por aliviar la pobreza, por darle trabajo a la gente, a los pobres, por permitir que los jóvenes entren a estudiar a la universidad, sobre todo que él prometió que iba a permitir el ingreso libre de los estudiantes y no lo ha cumplido, ya tiene un año y no lo ha cumplido. Entonces, ¿en qué quedamos? Como digo, eso es traición a la patria. Y las Fuerzas Armadas, hacer un lado en la práctica, las Fuerzas Armadas, por más que diga que vienen a coordinar, el ejército norteamericano viene a coordinar con las Fuerzas Armadas en la lucha contra la corrupción. En ningún país se permite eso, ningún país. Pero aquí como los presidentes de la República son traidores a la patria, entonces se les permite todo. Y lo que digo, pues no, que la democracia, que tanto cacarean la democracia es la democracia y el sistema electoral es el instrumento mafioso de quienes dominan el país para designar presidente de la República a dedo y engañarnos, diciendo que no, que el pueblo ha designado. Mentira, no es el pueblo, ellos mismos colocan en la palestra a dos personas ahí en la segunda vuelta para que la gente escoja a otro a quién va. Y también anteriormente, cuando habían 16 candidatos, la constitución de ellos, de las oligarquías, esta constitución que es hecha por las oligarquías, dice que nadie puede ser candidato si no es apoyado por un partido político. Entonces, los dueños de los partidos políticos son los que designan quién va de asambleísta y quién va de presidente de la República. Es decir, de los 16 partidos políticos, de los 16 candidatos, fueron escogidos por cada uno de los 16 dueños de partidos políticos, muchos de ellos mafiosos, y lo obligan al pueblo ecuatoriano que dentro de los 16 tienen que salir el presidente de la República. Y efectivamente salieron dos a la segunda vuelta, que los dos son, yo me atrevo a decir, Sauro, no sé si tú compartas conmigo, cualquiera de los dos que resulte presidente, cualquiera de los dos no van a solucionar los problemas del país. Sí, cualquiera que sea uno u otro, no van a solucionar los problemas del país.
Aquí se necesita un gobierno, se necesita una revolución para que haya un gobierno fuerte y pueda poner en vereda a tantos asaltantes metidos a políticos. Sí. Eso se visora, Juan, porque tanto los dos candidatos dependen a los grupos de poder económico del país. Ambos dependen a esos sectores poderosos. Ellos tienen intereses que cumplir con esos sectores poderosos que con el pueblo. El pueblo, como tú lo indicabas y lo conoce el pueblo ecuatoriano, somos instrumentos de engaño, porque tanto el uno como el otro, ellos responden y se deben a sectores económicos poderosos. Por ejemplo, el presidente de la República actual representa a uno de los sectores poderosos. A un grupo económico. Como uno de los más poderosos del país. A él más le interesa su dinero y sus negocios que el país. Entonces, fíjate que yo hasta me atrevo a decir que los Estados Unidos le han pedido para que traigan acá sus tropas. Ok. Pero es que él tiene que obedecer porque dice que tiene como 100 empresas en los Estados Unidos, el señor Daniel Noboa, entonces él teme que cualquier gobierno norteamericano venga y tome medidas contra sus negocios. Entonces él entrega el país y se baja los pantalones las veces que sea en beneficio de los miles de millones que están ganando sus negocios en los Estados Unidos. Y él hace lo que le dictan desde allá. Entonces, ¿dónde está la soberanía? Y mira, Juan, del Ecuador. El pueblo ecuatoriano debe conocer. Y la otra candidata que hay, también representa a los sectores pudientes. Por ejemplo, ellos son y dependen del sector económico del Grupo Novi, ¿ya? Que es la tía del presidente de la República. Mira cómo son las cosas en realidad, cómo es la situación que se da en el plano económico, porque hay que partir de ahí. Que cualquiera de los dos que gane es lo mismo. Cualquiera de los dos que gane no van a solucionar los problemas del país, que se seguirán agravando. Sigue el desempleo, la miseria, la emigración. Ya no pueden inmigrar porque con la política que tiene el presidente de Estados Unidos ya no le dan ni que se acerque. Y en Europa también Entonces, hoy vi por la prensa que por las redes sociales que en España, en Alemania están planificando votar a la mayoría de los extranjeros de ahí. Entonces, y la mayoría son ecuatorianos también, pues, que viven allá. Mira, la había escuchado a unos analistas económicos que decían, bueno, toda esa gente que la están repartiendo, la están devolviendo al Ecuador, o más desempleados, va a aumentar el desempleo en el país, pero no hay salida al empleo. A la educación, una candidata que cuando fueron poder abolieron el examen de ingreso y no pueden entrar los estudiantes a la universidad. El presidente de la República prometió el libre ingreso, no lo ha cumplido. Y también lo prometió este señor, el banquero, pues, también Guillermo Lasso, que iba a dar vía libre a los estudiantes, a los jóvenes, sobre todo de escasos recursos, para que ingresen a la universidad. Y no hizo nada, y nadie le reclamó, y por ahí anda feliz con más millones que le ha entrado a su banco. Ojo, Juan, y los dos candidatos están a la casa del voto joven. Sí, que dice que ellos van a ganar con el voto joven, o sea que los jóvenes los van a engañar. Fíjate, el uno, la señora Luisa, es responsable porque está apoyada por el correísmo, que fue el que suspendió la posibilidad de que los jóvenes, sobre todo de escasos recursos, ingresen a la universidad. Y el señor Daniel Noboa, que prometió en la campaña anterior, cuando ganó esta presidencia, que iba a permitir el libre ingreso, tampoco lo ha hecho. Y tampoco dicen cómo van a solucionar el problema de la violencia, de la delincuencia, de los robos, de la vacuna, del secuestro, de la extorsión. Nadie dice nada, ninguno de los dos ha dicho nada. Y para ya concluir, Juan, el presidente actual dice que si él triunfa y él es reelecto presidente de la República, la solución estaría para el país crear una nueva constitución. Esa no es la solución, pues, porque de lo que yo he visto esta constitución no es tan mala del todo. Habrá que hacerle alguna reforma, no es tan mala del todo.
pero el cambio de una ley por otra no es el problema es que aquí no hay trabajo, no hay empleo, no hay una cuestión económica. Y ahora la Asamblea ha aprobado la posibilidad de que en la Constitución diga que el dólar es la moneda nacional. Óigame, uno de estos días va a haber un problema gravísimo, porque como el Ecuador no fabrica los dólares, no fabrica compra cuando haya escasez de dólares, compra. hay escasez de dólares, ahí va a venir una hecatombe social y económica terrible. Ahora, de alguna manera, porque los migrantes envían dinero y eso apoya la dolarización, parece mentira. Pero si empiezan a retornar a los ecuatorianos que viven en el exterior, la cifra de estas remesas que envían los migrantes va a bajar. Y esa escasez de dólares ya se inició, Juan, con la guerra de Ucrania. Con la guerra de Ucrania, muchos recursos se metió a Europa, a Ucrania, y eso ha creado una escasez de dólares. Y la cuestión va hacia allá. Muy bien. Bueno, amigos, gracias por su atención, que nos ha acompañado a todos nuestros amigos. Le agradecemos. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo miércoles, donde estaremos analizando, discutiendo la problemática del país. Por eso era informativo Ecuador Rebelde, porque ya los ecuatorianos deberíamos rebelarnos de tanta injusticia, de tanta corrupción, y el Estado se cae a pedazos. Hay que reconstruir el Estado. Entonces eso ya es una responsabilidad que tenemos los ecuatorianos. El Estado que lo ha manejado siempre las oligarquías, porque aquí no ha habido un gobierno del pueblo, sino un gobierno amigo de las oligarquías de los ricos. Y ojalá que un día llegue un gobierno del pueblo, Juan. Ojalá, en eso estamos, por eso nosotros participamos y aclaramos y observamos, pero la gente no nos para bola, pues más le paran bola a los corruptos, a los mentirosos, que a nosotros, a los mentirosos. ¿Quién tiene la culpa de nombrar presidentes corruptos? Ustedes mismos, amigos, que los nombran. Gracias, amigos. Un abrazo y muy buenos días.